Vamos a hablar de un tema que, si bien ya sé que hubo un módulo específico para hablar por infección por COVID, pues vamos a tocar unos puntos importantes relacionados con la atención de las personas mayores e infección por COVID y la presencia de fragilidad. Este es el contenido de la conferencia. Vamos a hablar un poco del contexto de la pandemia por COVID en personas mayores, la fragilidad como síndrome geriátrico, los factores fisiopatológicos comunes entre fragilidad e infección por COVID-19, las herramientas de valoración de fragilidad, cuál es la experiencia durante esta situación de pandemia, el impacto de la infección por COVID-19 en las personas mayores y los factores predictores de mortalidad y unas conclusiones. Entonces, dentro de ese contexto de la pandemia y la atención de las personas mayores, todos vivimos casi que en carne muy cerca o con una proximidad importante, que inicialmente en la pandemia tuvimos una afectación significativa de las personas mayores y no es ajeno estas cifras que les estoy mostrando aquí. La OMS para febrero a julio, en ese segmento de tiempo del 2020, reportaba una mortalidad en China de un 14.8% en personas mayores de 80 años, en España durante este periodo de tiempo aproximadamente un 13%, entre los 70 y 79 años y hasta un 23% en los mayores de 80 años. Aquí nos llegaron muchísimos interrogantes a todos los clínicos y todas las personal de salud en general que atendíamos los hospitales, porque finalmente estábamos abocados a una situación muy difícil con nuestras personas mayores y eran muchos interrogantes los que venían a nuestra mente. Realmente, ¿por qué esa mortalidad tan importante? Si tenía que ver con cambios de la inmunosenescencia de las personas mayores o si era atribuido específicamente a la comorbilidad que tenían las personas mayores o si tenía que ver con la polifarmacia o si realmente por la presencia de fragilidad, que es el tema que vamos a anotar aquí principalmente. ¿Qué era lo que teníamos claro en ese momento? Lo que teníamos muy claro era que, como ustedes ven aquí en esta publicación de Lancet, la edad mayor de 70 años se comportaba como una variable independiente asociada a mortalidad. Y veamos lo contundente en estas cifras que vemos documentadas en esta diapositiva. Ustedes claramente ven que la prevalencia de situaciones asociadas a una alta mortalidad en pacientes, en más de 300,000 pacientes en infección por COVID-19, pues era muchísimo más significativa en las personas mayores de 70 años que en menores de esa edad con la presencia de comorbilidad. Entonces, aquí una de las preguntas que tuvimos en ese momento era cuáles eran las condiciones geriátricas asociadas a mortalidad en infección por COVID-19. Entonces, aquí viene una situación muy interesante y que la pandemia abrió todo ese abanico de posibilidades de evaluación de la fragilidad como síndrome geriátrico en las personas mayores. Aquí tenemos la definición del consenso de fragilidad del 2013. Realmente de fragilidad estamos hablando desde el 2001 y esto se define como un síndrome biológico multifactorial que se caracteriza por una disminución en la reserva fisiológica de la persona mayor, producto de un acúmulo de déficit en diferentes sistemas y que básicamente incrementa la vulnerabilidad de ese individuo en situaciones de estrés y puede predisponer a desenlaces adversos, como puede ser a una estancia hospitalaria prolongada, como puede ser mayor riesgo de discapacidad y dependencia física y claramente asociada a mayor mortalidad. Entonces lo vemos relatado en esta diapositiva que es muy bonita porque es muy ilustrativa para comprender un poco ese contexto de la fragilidad. Entonces vemos que esta publicación es específicamente la evaluación de fragilidad para cirujanos. Entonces vemos ese contexto del paciente robusto o vigoroso, como lo podemos llamar también, prefrágil y frágil, y vemos como esa disminución de la reserva homeostática en los pacientes que son frágiles, o sea, una disminución en la resiliencia, hace que ante una situación de estresores sustanciales, como en este caso la infección por COVID, pues va a generar un desenlace desfavorable. Por esta publicación dice desenlaces quirúrgicos, pero en general, en el contexto que queremos mencionar,
pues claramente mayor mortalidad, mayor tiempo de estancia hospitalaria, mayor riesgo de que hayan otros síndromes geriátricos asociados a la infección por COVID. Y vemos la diferencia que existe en los otros contextos. Si tenemos un paciente que es vigoroso, en donde tiene una resiliencia abundante, es decir, que tiene una reserva homeostática ideal, es decir, que no hay una carga acumulativa de deficiencias en los diferentes sistemas biológicos de esta persona, pues claramente va a haber unos desenlaces favorables. Aquí tenemos en esta diapositiva todos los cambios relacionados y que pueden entenderse o que finalmente la vía común de manifestación va a ser la fragilidad física. Entonces, en el cuadro superior de la parte izquierda de la diapositiva vemos los cambios asociados a la edad, en donde puede haber una disfunción mitocondrial, lo asociado a neurodegeneración, la senescencia celular, la disminución de las células madre, la metilación del DNA, entre otros factores asociados a la edad, lo que tiene que ver con el medio ambiente y genética, que implica de forma importante la cognición, la nutrición y la actividad que desempeña el paciente, y pues también un rol importante que juegan las condiciones de enfermedad crónica, como los vemos acá. Finalmente, esto converge en una vía común en donde encontramos que esta persona adulta mayor frágil va a tener un metabolismo energético alterado, va a tener una alteración en la respuesta al estrés porque tiene una inflamación crónica, hay una alteración o un cambio en el sistema de adrenal, hipófisis adrenal, una disminución en la actividad autonómica, de resaltar, por ejemplo, en el eje HPA, los niveles de cortisol tienden a estar elevados, y pues esto hace que en una situación de estrés agudo no se producen los picos de cortisol como hormonas contrarreguladoras que son necesarias para generar una respuesta fisiológica frente al estrés. Y pues va a haber una alteración o un decline en las hormonas anabólicas. Todo esto se va a interpretar en la fragilidad física, que es lo que vemos nosotros y lo que medimos en el contexto clínico, y que finalmente esta situación va a estar asociada al desarrollo de síndromes geriátricos, discapacidad, mortalidad e incluso deterioro cognitivo. Entonces, en ese contexto de la pandemia, como vemos esta publicación española que salió en el primer semestre del año pasado, que hablaba específicamente de esa población adulta mayor, entonces claramente vimos hay una reducción de la respuesta frente a la infección por COVID-19 y que hay dos factores fisiológicos que tienen que ver en donde están los cambios por inmunosenescencia con una disminución de la respuesta linfocitaria, reducción del reconocimiento del patógeno y del inflammaging, que son lo que acabamos de mencionar, el estado de inflamación crónica que va a generar una respuesta ineficaz, y esto asociado al envejecimiento pulmonar y a la sarcopenia que puede ocurrir en esos pacientes frágiles. Esto lleva a una reserva pulmonar disminuida, una reducción del aclaramiento pulmonar, mayor susceptibilidad de coinfección bacteriana, y es lo que nos va a generar las manifestaciones que vemos y que todavía vemos en los pacientes adultos mayores con COVID, que claramente las más típicas, como ya se los voy a mostrar, son fiebre, tos y disnea, en donde en estos pacientes inicialmente se veía una rápida progresión durante los primeros 5 días después de la hospitalización, pero también tenían un espectro específico de pacientes con manifestaciones atípicas de la situación de infección por COVID, como las caídas, el delirium, la fatigabilidad. Entonces aquí vemos en esta diapositiva cómo un contexto de pacientes importantes, aquí en la gráfica B, las manifestaciones de la infección por COVID en las personas mayores, hasta un 15% se podían manifestar como movilidad reducida, hasta un 11% delirium y aproximadamente un 6% la manifestación inicial de la infección por COVID eran caídas. Entonces, ¿qué teníamos en ese momento, hace un poco más de un año? Según las estadísticas o la información que teníamos a través de la OMS en mayo de 2020, sabíamos en las personas mayores que se podía manifestar con síntomas atípicos, que había mayor mortalidad en los residentes de hogares geriátricos, que había una mayor mortalidad si hay enfermedad cardiovascular asociada, y que en esa avalancha de pacientes que llegaban al hospital
cuando se saturaban las unidades de cuidado intensivo, teníamos que saber cómo racionalizar el recurso terapéutico. Entonces, aquí otra de las preguntas importantes que tuvimos en ese momento era cómo evaluar los factores predictores de mortalidad en las personas mayores con infección por COVID-19. Entonces, aquí vienen las herramientas de evaluación de la fragilidad. Ya sabemos por qué es importante evaluar la fragilidad en el contexto de este tipo de infección y que finalmente nos va a ayudar muchísimo para tomar esas decisiones y para definir el pronóstico del paciente. Pero entonces, ¿cuál instrumento vamos a utilizar? En los últimos 20 años han salido docenas de instrumentos de evaluación, algunos que se evalúan por fenotipo específico, otros por índices, como es el índice de Rockwood, y el que realmente se adoptó por las sociedades científicas, tanto europeas, americanas y las latinoamericanas, para el contexto de la infección por COVID-19, fue la escala clínica de fragilidad, porque es un instrumento intermedio, es decir, que tiene parte de la valoración geriátrica multidimensional y también parte de ese fenotipo que podemos definir con fragilidad, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué es importante en la situación en la que veíamos ese contexto del momento en el que estábamos tomando estas decisiones para definir esas herramientas de evaluación de fragilidad? Sabíamos que la fragilidad y la comorbilidad compleja son factores que disminuyen la expectativa de supervivencia ante una enfermedad grave. Un estudio francés mostraba una presencia de fragilidad previo al ingreso a UCI, se asociaba a mayor número de días de ventilación mecánica, como un factor independiente de mortalidad también a los 6 meses, con el OR que presentamos aquí, y la presencia de comorbilidades crónicas como la cardiovascular, la diabetes, EPOC, asociados al contexto de fragilidad, llevaban a mayor tasa de mortalidad de estancia hospitalaria y mayor número de días de estancia en UCI. Entonces, el contexto ideal para nosotros saber cómo se debe evaluar ese paciente adulto mayor que presenta infección por COVID es la valoración geriátrica multidimensional, porque como lo vemos aquí en el diagrama de Venn, en donde está todo ese contexto de evaluación geriátrica multidimensional, la definición de fragilidad, la presencia de comorbilidad, la presencia de discapacidad, cómo interactúan estos factores para que definamos esa respuesta del paciente frente a la infección por COVID. Pero ¿cuál es el problema principal de la valoración multidimensional? Que no es asequible para todo el mundo, no es asequible para todos los hospitales. La barrera principal es que el personal médico debe estar entrenado, específicamente personas entrenadas en geriatría para esta evaluación, y la evaluación clínica compleja de difícil aplicación en un escenario de urgencias o en una condición crítica. Entonces, debíamos utilizar una herramienta o herramientas que nos simplificaran esa evaluación y que fueran de un rendimiento adecuado para definir ese pronóstico. Entonces, finalmente, con la Asociación Española de Geriatría y Gerontología, quienes fueron los primeros que definieron estos estándares para evaluar el pronóstico y identificar el riesgo de las personas mayores, se tomó la escala clínica de fragilidad del índice de Bartel y la escala de comorbilidad de NECPAL para definir ese riesgo específico de la persona mayor que se presenta con infección por COVID-19. Aquí vemos la escala de fragilidad de Rockwood. Rockwood tiene un grupo de investigación canadiense y que básicamente sale a partir del índice de fragilidad, que es la primera investigación grande que se hizo, que es una aproximación de la edad biológica del paciente. Rockwood y su grupo trataron de simplificar un poco más para el personal médico no geriatra que pudiera aplicar una escala y que diera una aproximación con un rendimiento adecuado para la evaluación de fragilidad. Entonces vemos aquí que en estos pacientes que se evalúa a través de la escala de fragilidad, podemos clasificarlos desde 1 como vigoroso hasta 9 como enfermo terminal, con diferentes características que se pueden interrogar al familiar o al paciente y no necesitan una evaluación objetiva del paciente, que esa es una de las ventajas importantes que tiene y que tiene un rendimiento adecuado.
Estos son los criterios de NECPAL para definir enfermedad avanzada y que se utilizaron y los acogimos nosotros, los países latinoamericanos y las diferentes asociaciones científicas en Latinoamérica. Digamos que la participación inicial o la propuesta inicial fue, como les mencionaba, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología para poder tomar elementos de la comorbilidad del paciente cuando existía una comorbilidad con criterios de enfermedad avanzada, pues claramente es un paciente en donde hay que definir un pronóstico asociado pues a los otros factores que les acabo de mencionar y que probablemente ese pronóstico no vaya a ser muy favorable. Entonces, con base en esto, nosotros construimos un algoritmo y lo adaptamos, un algoritmo para la toma de decisiones del adulto mayor hospitalizado con infección por COVID-19, que es el que ustedes ven aquí en esta diapositiva. Como vemos acá, si es una persona mayor de 65 años que ingresa al servicio de urgencias con sospecha o diagnóstico o caso confirmado por infección por COVID-19, se evalúa SOFA, CUP65, COLSCOR y se define o se clasifica el caso según la tabla del Ministerio de Salud y vamos a aplicar estos 4 pasos. El primer paso es la evaluación del estado funcional con el índice de Bartel. El paso 2 es la identificación de la presencia o ausencia de fragilidad a través de la escala clínica de la fragilidad. El paso 3 es la evaluación de la comorbilidad a través de los criterios NECPAL de severidad o progresión de enfermedad avanzada. Y el paso 4 es considerar las preferencias del paciente. A la par de esto, vamos a clasificar la severidad de la infección por COVID-19. Si es una enfermedad leve, claramente sabemos que el ministerio en sus guías nos sugiere que el paciente puede ir a un manejo domiciliario y hacer un seguimiento estrecho por telemedicina. Y si es una enfermedad moderada severa que en el contexto de la persona mayor debe tener un manejo intrahospitalario, entonces vamos a definir 4 grupos específicos en este paciente. Entonces vamos a ver que el grupo 1 básicamente es un paciente que no tiene ningún grado de discapacidad física y que adicionalmente no tiene fragilidad y no tiene una enfermedad avanzada o una enfermedad crónica con una severidad importante y que realmente este grupo específico de pacientes son los pacientes candidatos a manejo en cuidado intensivo y al uso de estrategias invasivas porque es un adulto mayor vigoroso. En el grupo 2 tenemos un paciente que no tiene dependencia funcional por índice de Bartel, pero que es frágil a través de la escala clínica de fragilidad y aquí lo que sugerimos es que no se traslade el paciente a UCI y que se procure el manejo médico óptimo en hospitalización general. En el grupo 3 vemos un paciente que no tiene dependencia física, índice de Bartel igual o menor de 90, perdón, tiene una dependencia física, pero una escala de fragilidad que no le da para fragilidad. De igual manera, tratar de optimizar el manejo médico en hospitalización general y no se recomienda el traslado a UCI. Y en el grupo 4, un índice de Bartel igual o menor de 90, más una escala clínica de fragilidad igual o mayor de 5, es decir, que es frágil. Este es un paciente que debe ir a un manejo paliativo y no son candidatos tampoco a traslado a UCI o a procedimientos invasivos. Como ustedes ven en el punto final, dice, en cualquier caso del grupo 2 o 3, la presencia de enfermedad avanzada debe tratarse como un paciente del grupo 4. Entonces, inicialmente nosotros tratamos de aplicar estas escalas, como les digo, nos basamos en la evidencia que existía en ese momento en el contexto de la fragilidad en otras situaciones clínicas que no eran COVID y que finalmente lo que vemos ahora recopilado en la evidencia, como son los 2 estudios que les voy a mostrar seguidamente, es ya evaluando ese valor de predicción de la fragilidad para definir el pronóstico de esas personas mayores. Este es un estudio de publicación de este año, que fue un estudio multicéntrico en mayores de 18 años hospitalizados por COVID, que tenía un poco más de 5,000 pacientes en 55 hospitales de 12 países. El objetivo era valorar el impacto de la fragilidad en la mortalidad hospitalaria. Los resultados, básicamente lo que encontramos fue que el riesgo de mortalidad aumentó de forma independiente en los mayores de 80 años, vemos el HR de 3.5 y el riesgo de mortalidad aumentó también significativamente en la presencia de fragilidad comparativamente con una escala clínica en el grupo 7
versus en el grupo 1 y 4, con un riesgo hasta de 7 veces de mayor riesgo de mortalidad. También en este estudio se encontró que la presencia de delirium y demencia se asociaron a mayor requerimientos de cuidados en el momento del egreso. Aquí vemos la gráfica, básicamente vemos la probabilidad de supervivencia en el tiempo estimada a 120 días y nosotros vemos aquí, por ejemplo, que para una escala clínica de fragilidad que iba desde 5, 6, el 7, 8 y 9, cómo esta probabilidad de supervivencia cae de forma significativa en la diapositiva o en la gráfica, con una diferencia estadísticamente significativa. Si ustedes se fijan también, claramente esa valoración de fragilidad en estadio o en el grupo 8 y 9, pues el pronóstico de supervivencia casi que no superaba los 60 días en ese grupo de pacientes. Entonces, ahora sabemos que la fragilidad y la edad de forma independiente, edad mayor de 80 años, se asoció con mayor mortalidad intrahospitalaria independientemente del ingreso a UCI. Entonces, eso nos hace cuestionarnos mucho en el sentido de que si nosotros ya tenemos un paciente que tiene una fragilidad avanzada, si esta es su probabilidad de mortalidad independientemente del ingreso a UCI, pues realmente la pregunta es si debería ingresar a la UCI. Probablemente no. Este otro estudio nos habla de la mortalidad pues también como factor predictor, es un estudio observacional. Este es un estudio que se hizo en Brasil, es decir, que es de población latinoamericana. El objetivo era valorar la asociación entre fragilidad y mortalidad a 6 meses en mayores de 50 años hospitalizados con infección por COVID-19. La población fue un poco mayor de 1.800 pacientes que se hospitalizaron entre marzo a julio del 2020. Se midió la fragilidad por escala clínica de fragilidad y se midió la asociación entre mortalidad a los 30 días y 6 meses post-COVID. Y hay un punto muy interesante que les voy a mostrar seguidamente, que es la asociación con el SOFA. Los resultados vemos el promedio de edad de 66 años, un 58% eran hombres y hasta un 27% tenían algún grado de prevalencia de fragilidad. Vemos los riesgos de mortalidad como están aquí en la tabla, como entre esos pacientes que se catalogan como bien, es decir, que no hay fragilidad, por escala clínica de fragilidad la mortalidad era de 1.4 y cómo se iba aumentando dependiendo de si había mayor índice de fragilidad o no. Las conclusiones que vemos es que la escala clínica de fragilidad puede ser una guía para los clínicos en determinar el pronóstico en pacientes hospitalizados con COVID-19. Aquí vemos esta gráfica inicialmente, la probabilidad de supervivencia, que ustedes ven que es muy similar al estudio anterior que les mencionaba. Todas las líneas discontinuas son los pacientes no frágiles y las líneas continuas son los pacientes frágiles. Entonces, obviamente por segmentos de edad, como lo vemos aquí. Claramente los mayores de 80 años con un porcentaje mayor o una probabilidad de supervivencia menor en el tiempo. Y eso es lo que les quería mostrar específicamente, que era la asociación de fragilidad y el SOFA score. Entonces, que es casi tan importante, lo que concluimos de esta diapositiva es que es casi tan importante la evaluación de fragilidad para determinar el pronóstico del paciente, tanto o más que la evaluación de SOFA, como lo vemos claramente acá. Entonces vemos, por ejemplo, que en un paciente que tiene un SOFA de 0 a 3 y no es frágil, esta es la probabilidad de supervivencia, pero fíjense cuando el puntaje sigue siendo un SOFA 0 a 3, pero hay fragilidad, cómo cae de forma significativa esa probabilidad de supervivencia, y así en los demás grupos que vemos en la gráfica. Entonces, para concluir de esta charla, es que la pandemia por COVID-19 sacó a la luz múltiples problemas relacionados con la atención en pacientes mayores. La fragilidad es un síndrome geriátrico complejo que se asocia a desenlaces adversos en salud en todos los contextos de las personas mayores. Los determinantes fisiológicos del envejecimiento, como son la inmunosenescencia, son factores de riesgo para desenlaces adversos en la infección por COVID-19. La valoración de la fragilidad, la discapacidad y la comorbilidad, que son los ejes centrales de la evaluación geriátrica multidimensional, es de suma importancia para definir el pronóstico en los pacientes mayores con infección por COVID-19.
La estimación del pronóstico en un paciente mayor con infección por COVID-19 es determinante para la toma de decisiones. Y finalmente, la valoración de fragilidad ha sido una herramienta de ayuda para racionalizar el recurso terapéutico durante la pandemia por COVID-19. Muchas gracias.